A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Y gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. Vincent Torres estaba sentado en su estudio, revisando los planos de su último proyecto de construcción, cuando sonó su teléfono. 23 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer el sonido de los problemas, pero nada podría haberlo preparado para la voz del otro lado. Vincent Torres. La voz era suave, segura, con un toque de petulancia que inmediatamente le puso los dientes de punta a Vincent. Hablando. Soy Connor Fitzgerald. Creo que necesitamos hablar sobre Amanda. El bolígrafo de Vincent dejó de moverse sobre el plano. Amanda era su esposa. Lo había sido durante más de 2 décadas. Habían construido una vida juntos, criado a 2 hijos, superado tormentas que habrían roto a parejas más débiles. O eso creía él. ¿Quién es? La voz de Vincent bajó al tono grave y peligroso que una vez hizo que los combatientes enemigos lo pensaran 2 veces durante sus años como interrogador del cuerpo de marines. Amanda está conmigo ahora, continuó Connor, con la voz llena de satisfacción. Ha estado conmigo durante meses. Quería que te llamara porque no tiene el valor de hacerlo ella misma. Vincent apretó el teléfono con fuerza. A través de la ventana de su oficina en casa, podía ver el Mercedes de Amanda en la entrada. Ella había dicho que estaba en el club de lectura esta noche, la misma mentira que había estado usando durante semanas. Ella va a solicitar el divorcio, presionó Connor. La mitad de todo lo que has construido, la mitad de tu empresa de construcción, la mitad de tus activos. Pero aquí está la cosa, Vincent. Si quieres discutir los términos, tendrás que hacerlo a través de mi abogado. No estoy interesado en tratar contigo directamente. La línea quedó en silencio, excepto por la respiración controlada de Vincent. En sus días de marine, había aprendido a canalizar la ira en un cálculo frío. 23 años de vida civil no habían embotado esa habilidad. ¿Cuál es el nombre del abogado?, preguntó Vincent con calma. Robert Henley, en el centro. Puedes contactarlo el lunes por la mañana. Connor hizo una pausa, claramente esperando un arrebato que nunca llegó. Y Vincent, no intentes llamar a Amanda. Su número ha cambiado. La línea se cortó. Vincent colgó el teléfono con deliberada precisión y caminó hacia la ventana. El coche de Amanda todavía estaba allí, pero la mujer que creía conocer ya se había ido. Sacó su computadora portátil y comenzó a escribir, primero una búsqueda de Connor Fitzgerald, luego Robert Henley. Las redes sociales de Connor pintaban la imagen de un agente inmobiliario que conducía coches caros y usaba relojes que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Las fotos lo mostraban en galas benéficas y eventos de clubes de campo, siempre con una mujer diferente en su brazo. Hasta hace poco. Fotos recientes mostraban a Amanda, la Amanda de Vincent, sonriendo al lado de Connor en restaurantes que Vincent no podía permitirse con su salario de propietario de una empresa de construcción. Pero fue el abogado lo que hizo que la sangre de Vincent se helara. Robert Henley no era un abogado cualquiera. Era el mismo Robert Henley que había servido como asesor legal durante la audiencia de la corte marcial de Vincent 15 años atrás, la audiencia que había terminado con la carrera militar de Vincent en desgracia y casi lo envía a prisión. Vincent se recostó en su silla, con una fría sonrisa extendiéndose por su rostro curtido. Connor Fitzgerald acababa de cometer el mayor error de su vida. Había elegido al único abogado de la ciudad que sabía exactamente de lo que era capaz Vincent Torres cuando lo empujaban demasiado lejos. Se abrió la puerta principal y la voz de Amanda se escuchó por toda la casa. Vince, ya estoy en casa. Vincent cerró su computadora portátil y miró su reloj. 11:47 de la noche. Se suponía que el club de lectura terminaba a las 9. En el estudio, la llamó, sin que su voz delatara nada. Amanda apareció en la puerta, con su cabello rubio ligeramente despeinado, sin lápiz labial, la ropa arrugada de una manera que contaba su propia historia. Siempre había sido hermosa. Eso fue lo que llamó su atención por primera vez hace 25 años cuando se conocieron en una fiesta universitaria. Pero ahora, al verla después de la llamada de Connor, Vincent notó cosas a las que había estado ciego. La culpa en sus ojos, la forma en que evitaba su mirada, las joyas caras que no provenían de él. ¿Cómo estuvo el club de lectura?, preguntó. Ya sabes cómo es, dijo. Nos dejamos llevar discutiendo el final. Se dirigió al mueble bar y se sirvió una generosa copa de vino. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué libro están leyendo? Amanda se congeló por un momento. El nuevo thriller del que todos hablan.
No puedo recordar el título exacto. Vincent asintió lentamente. Suena interesante. Tal vez compre una copia. No creo que te guste, dijo rápidamente. Es más un libro para mujeres. Ya veo. Vincent se puso de pie y caminó hacia donde estaba Amanda junto al mueble bar. Ella se estremeció cuando él se acercó, pero él simplemente la rodeó con el brazo para tomar su propia copa. Recibí una llamada interesante esta noche. La copa de vino de Amanda se le resbaló de los dedos, rompiéndose en el suelo de madera. El vino tinto se extendió por las tablas como sangre. ¡Oh, Dios! Soy tan torpe, jadeó, cayendo de rodillas para recoger los pedazos. Vincent se arrodilló a su lado, sus grandes manos cubriendo las de ella, deteniendo sus movimientos frenéticos. Cuando ella levantó la vista, él estaba estudiando su rostro con la misma intensidad que una vez reservó para los prisioneros enemigos. «Cuidado», dijo suavemente. «No quieres cortarte». En sus ojos, vio que todo lo que Connor le había dicho era cierto, pero también vio algo que Connor no podía haber sabido: el miedo. Amanda lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer la peligrosa calma en su voz. «Venció». Él la ayudó a ponerse de pie, su agarre suave pero firme. «Déjame limpiar esto. Pareces cansada. ¿Por qué no te vas a la cama?» Amanda retrocedió hacia la puerta, sin apartar la vista de él. «¿Subirás en un rato? Tengo que terminar un trabajo». Después de que ella se fue, Vincent limpió los vidrios rotos y el vino derramado con metódica precisión. Luego regresó a su computadora y comenzó a hacer una lista. Nombres, direcciones, números de teléfono, vulnerabilidades. Las habilidades que lo habían convertido en el interrogador más eficaz del cuerpo de marines. Las mismas habilidades que lo habían llevado a la corte marcial cuando fue demasiado lejos con un combatiente enemigo. Estaban a punto de volver a utilizarse. Connor Fitzgerald había declarado la guerra. Simplemente no lo sabía todavía. Capítulo 2. Fantasma del pasado. El lunes por la mañana llegó gris y frío, coincidiendo con el estado de ánimo de Vincent mientras estaba de pie afuera de las oficinas legales del centro de Henley and Associates. El edificio era antiguo, respetable, con el tipo de elegancia discreta que sugería que se movía mucho dinero dentro de sus paredes. Vincent había pasado el fin de semana interpretando el papel de un esposo ajeno mientras Amanda, nerviosa, seguía los pasos de la normalidad. Le había preparado su desayuno favorito el domingo por la mañana, esperando claramente que él dijera algo sobre la llamada de Connor. Cuando no lo hizo, su ansiedad había aumentado hasta el punto en que se había excusado 2 veces para hacer llamadas telefónicas que la dejaban más estresada cada vez. La recepcionista lo dirigió al 3er piso, donde la oficina de Robert Henley ocupaba la suite de la esquina. Vincent llamó una vez y entró sin esperar permiso, un hábito de sus días en el ejército que tendía a desequilibrar a los civiles. El hombre detrás del escritorio de caoba levantó la vista bruscamente, luego se congeló cuando el reconocimiento amaneció. Robert Henley había envejecido bien para un hombre de 60 años. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado. Su traje azul marino era caro y estaba perfectamente a la medida. Pero 15 años no habían sido suficientes para que olvidara al hombre que casi había terminado con su carrera. «Sí, soy el esposo», dijo Vincent, sentándose en la silla de cuero frente al escritorio de Henley sin invitación. El rostro del abogado palideció. Su mano tembló ligeramente cuando alcanzó su vaso de agua. «Vincent, no tenía idea de que estabas representando al hombre que se acuesta con mi esposa». La voz de Vincent era conversacional, casi amistosa. «Curiosa coincidencia, ¿no?». La nuez de Adán de Henley se movió mientras tragaba saliva. Durante la corte marcial de Vincent, Henley había sido el testigo estrella del fiscal, el que había proporcionado la justificación legal para acusar a Vincent de fuerza excesiva durante un interrogatorio. El caso había sido desestimado por un tecnicismo, pero no antes de que la carrera militar de Vincent fuera destruida y su reputación destrozada. «Probablemente debería recusarme de este caso», dijo Henley, buscando su teléfono. «Oh, no creo que sea necesario». Vincent se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, su postura casual pero sus ojos fijos en los de Henley. «Después de todo, tenemos historia, nos entendemos». La mano de Henley se alejó del teléfono. «¿Qué quieres?» «Solo hablar, de hombre a hombre, sobre mi esposa, sobre Connor Fitzgerald, sobre el futuro». Vincent sonrió, pero no había calidez en ello. «Verás, he investigado un poco desde la llamada de Connor. Hombre interesante, tu cliente. ¿Sabías que ha estado casado 2 veces antes? Ambos matrimonios terminaron en divorcios desordenados cuando las esposas descubrieron sus aventuras.
No puedo discutir la vida personal de mi cliente. Por supuesto que no. Vincent hizo un gesto de desaprobación. Privilegio abogado-cliente y todo eso. Pero puedo hablar de mi esposa. 23 años de matrimonio, Robert. 23 años construyendo algo juntos. Por supuesto que sabrías sobre construir algo solo para verlo destruido, ¿no? El rostro de Henley se sonrojó. Eso fue diferente. Torturaste a un prisionero. Estaba haciendo mi trabajo. La voz de Vincent bajó a apenas un susurro. Porque me parece recordar que tuviste algunos problemas financieros interesantes en esa época. Deudas de juego, ¿no es así? Es extraño cómo esas deudas desaparecieron justo después de que concluyera mi caso. El silencio en la oficina era ensordecedor. La respiración de Henley se había vuelto superficial y una fina capa de sudor apareció en su frente a pesar del aire acondicionado. No sé a qué te refieres. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos. Vincent metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta manila, colocándola sobre el escritorio entre ellos. ¿Te gustaría ver los registros bancarios? El pago de una determinada cuenta offshore a tu cuenta corriente personal 3 días después de que terminara mi corte marcial. Henley miró la carpeta como si contuviera una serpiente venenosa. ¿Cómo? Te sorprendería lo que 15 años y las conexiones correctas pueden descubrir. Vincent golpeó la carpeta. Esta es solo una copia, por supuesto. Los originales están en un lugar seguro, junto con algunas grabaciones de audio muy interesantes de ese periodo de tiempo. ¿Qué quieres? La voz de Henley era apenas un susurro. Vincent se recostó en su silla, aparentemente relajado. ¿Ahora mismo? Nada. Solo estoy aquí para discutir el divorcio de mi esposa. Recuerda, sin embargo, tengo que decir que tengo curiosidad acerca de la propuesta de Connor. ¿Qué le está ofreciendo exactamente a Amanda a cambio de la mitad del trabajo de mi vida? Henley buscó a tientas entre los papeles de su escritorio, con las manos temblorosas. Él se ha ofrecido a apoyarla durante el proceso de divorcio, ayudarla a establecer una nueva vida. ¡Qué generoso!, dijo Vincent. ¿Y qué saca el de ello? Yo no puedo. Por supuesto que no puedes, dijo Vincent. Pero déjame adivinar, consigue a la devota esposa de un exitoso hombre de negocios, junto con la mitad de los activos de ese hombre de negocios. No es un mal negocio para un agente inmobiliario que ha estado luchando desde la recesión del mercado. La investigación de Vincent había revelado los problemas financieros de Connor, ocultos bajo la fachada de juguetes caros comprados a crédito. Henley levantó la vista bruscamente. ¿Cómo supiste de su situación financiera? Vincent sonrió. De la misma manera que sé de la tuya, de la misma manera que sé de las otras 3 mujeres con las que Connor ha estado saliendo mientras se acuesta con mi esposa, de la misma manera que sé de su hábito de cocaína y sus juegos de póker clandestinos. La boca del abogado se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Pero esto es lo que encuentro más interesante, continuó Vincent, poniéndose de pie y recuperando su carpeta. Connor te eligió como su abogado, de entre todos los abogados de divorcio de esta ciudad. Eligió al único hombre que tenía el poder de destruirme hace 15 años. Eso parece más que una coincidencia. No entiendo. Piénsalo, Robert. ¿Quién sabría lo suficiente sobre mi pasado como para decirle a Connor exactamente qué botones presionar? ¿Quién sabría que contratarte sería la guerra psicológica perfecta? Vincent se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Me pondré en contacto. Vincent, espera. Pero Vincent ya se había ido, dejando a Robert Henley solo con sus archivos, sus secretos y la creciente comprensión de que se había convertido en un peón en un juego mucho más peligroso de lo que había entendido. En el ascensor, Vincent se permitió una pequeña sonrisa. Connor Fitzgerald pensaba que estaba jugando al ajedrez, pero acababa de revelar que alguien más estaba moviendo las piezas, alguien que sabía sobre el pasado de Vincent, alguien que había conectado a Connor con Henley deliberadamente. El juego era más complejo de lo que parecía, pero Vincent había pasado años aprendiendo a pensar 3 movimientos por delante. Para cuando el ascensor llegó a la planta baja, ya había comenzado a planificar su próximo movimiento. Capítulo 3. El cazador se convierte en la presa. La oficina de construcción de Vincent estaba ubicada en un distrito industrial en las afueras de la ciudad, un edificio práctico que reflejaba su enfoque sensato de los negocios. Había construido Torres Construcción de la nada después de su baja del ejército, convirtiendo un pequeño equipo prestado en uno de los contratistas comerciales más respetados de la ciudad. Ahora, mientras revisaba los archivos de la compañía, estaba buscando algo específico, y lo encontró en una carpeta marcada como Proyecto de Desarrollo Riverside.
El nombre de Connor Fitzgerald apareció en la documentación de bienes raíces como el agente de listado para los condominios de lujo que la compañía de Vincent había construido hace 2 años. Era una conexión tan obvia que la había pasado por alto por completo, escondida a plena vista entre cientos de relaciones comerciales. Su asistente, María Santos, llamó a su puerta. De unos 50 años, había estado con la compañía durante 8 años y tenía una comprensión intuitiva de cuándo Vincent necesitaba espacio versus cuándo necesitaba información. Los archivos del proyecto Henderson que solicitó, dijo, colocando una pila de carpetas en su escritorio. Y Vincent, ese agente de bienes raíces, llamó 3 veces esta mañana. Connor Fitzgerald. Dijo que era urgente. Vincent levantó la vista de los archivos de Riverside. Dijo que quería algo sobre una inspección de propiedad que necesitaba ser acelerada. Parecía agitado. Vincent miró su reloj. 2:30 de la tarde, ponlo en línea. María marcó desde el teléfono del escritorio, luego le entregó el auricular a Vincent. La voz de Connor se escuchó, tensa y forzada, muy lejos de la confianza engreída de la llamada del viernes por la noche. Vincent, gracias a Dios, necesito tu ayuda. La ironía no se le escapó a Vincent. ¿Mi ayuda? Eso es interesante, considerando nuestra última conversación. Mira, sé que esto es incómodo, pero tengo un cliente que está desesperado por cerrar un trato en una propiedad que construyó tu compañía. El comprador quiere una inspección hoy, o el trato se cancela. Estamos hablando de una venta de $1 millón aquí. ¿Qué propiedad? El desarrollo de Riverside, Unidad 4B. Sé que es con poca antelación, pero estaré allí en 1 hora, dijo Vincent, colgando antes de que Connor pudiera responder. María levantó una ceja. Ese es el hombre que se acuesta con tu esposa, ¿no? Vincent siempre había apreciado la franqueza de María. Ella había inmigrado de El Salvador sin nada, se había construido una vida a través de la determinación y el trabajo duro, y no tenía paciencia con las personas que destruían lo que otros habían construido, entre otras cosas. Vincent es sencillo. ¿Quieres que llame a los chicos? Miguel y Tony estarían encantados de acompañarlo a la inspección. Vincent lo consideró. Miguel y Tony eran sus capataces, ambos exmilitares, ambos hombres que entendían la lealtad y tenían poca tolerancia a la traición. Pero esto requería delicadeza, no músculo, no hoy. No, pero manténlos en espera. El viaje a Riverside Development le dio a Vincent tiempo para pensar. La urgencia de Connor sugería desesperación, lo que significaba que la investigación del fin de semana de Vincent ya había comenzado a dar sus frutos. Unas pocas llamadas telefónicas cuidadosamente colocadas a contactos en la comunidad de bienes raíces habían comenzado rumores sobre la estabilidad financiera de Connor. Nada procesable, nada que pudiera rastrearse hasta Vincent, pero suficiente para hacer que los clientes nerviosos comenzaran a hacer preguntas. Riverside Development era el orgullo de Vincent. 12 condominios de lujo con vista al río, cada uno una obra maestra del diseño y la construcción modernos. La unidad 4B estaba en el último piso, con ventanas del piso al techo y un balcón envolvente que ofrecía impresionantes vistas. Connor estaba esperando en el vestíbulo, su apariencia pulida habitual ligeramente deshilachada en los bordes. Su traje caro estaba arrugado, su cabello menos perfectamente peinado y tenía ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. Vincent, no puedo decirte cuánto aprecio esto. Solo haciendo negocios, respondió Vincent, dirigiéndose al ascensor. ¿Quién es el comprador? Un ejecutivo de tecnología que se muda de California. Compra en efectivo, sin contingencias de financiamiento. El trato tiene que cerrarse el viernes, o se retira. Subieron en el ascensor en silencio, Connor jugueteando con su teléfono mientras Vincent estudiaba al hombre que se había estado acostando con su esposa. De cerca, Connor era más pequeño de lo que parecía en las fotos, probablemente 5 y 10 frente a los 6'2" de Vincent, con el aspecto suave de alguien que nunca había realizado trabajo físico. La unidad 4B era exactamente como Vincent la recordaba, prístina, elegante, un testimonio de la artesanía de su compañía. Pero al entrar, Vincent notó algo que le heló la sangre. Elección interesante para un soltero, dijo, notando los toques femeninos esparcidos por toda la unidad. Una bufanda de mujer en la silla del comedor, perfume caro en el mostrador del baño, una foto enmarcada en la mesita de noche que reconoció incluso desde el otro lado de la habitación. Connor siguió su mirada hasta la foto. Amanda, riéndose de alguna broma privada, luciendo más joven y feliz de lo que había estado en años. Vincent, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Vincent se acercó a la foto, notando el fondo,
Un restaurante en el que nunca había estado, uno demasiado caro para el presupuesto de su trabajador de la construcción. ¿Cuándo se tomó esto? Yo. Eso no es, ella solo me estaba ayudando a decorar la unidad. Vincent se giró lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. En la esquina de la sala de estar había una silla de cuero. La reconoció, la que Amanda había dicho que estaba siendo retapizada. Junto a ella había una vinoteca llena de añadas de su propia bodega. «¿Has estado viviendo aquí?», dijo Vincent. No era una pregunta. El rostro de Connor se había puesto blanco. «El comprador no viene, ¿verdad? No hay comprador». Vincent sonrió, pero era la sonrisa del depredador que había usado durante los interrogatorios. Oh, había un comprador, hasta esta mañana, cuando cierta información sobre los antecedentes del agente del listado salió a la luz. Parece que a los clientes potenciales no les gusta trabajar con personas que tienen problemas financieros no revelados. ¿Cómo? De la misma manera que sé sobre la cocaína, Connor, de la misma manera que sé sobre las deudas de juego que le has estado ocultando a Amanda, de la misma manera que sé sobre las otras mujeres. Vincent se acercó, haciendo retroceder a Connor hacia el balcón. ¿De verdad creíste que podrías llevarte a mi esposa, mi dinero, el trabajo de mi vida, y yo simplemente me daría la vuelta? La espalda de Connor golpeó la puerta corrediza de vidrio. Vincent, por favor, no entiendes. Amanda vino a mí, dijo que te habías vuelto frío, distante, dijo que el matrimonio ya había terminado. Eso es lo que dijo. Vincent pasó junto a Connor y abrió la puerta del balcón, el aire fresco del otoño entrando en la habitación. ¿Y le creíste? Estaban 12 pisos arriba. El viento era más fuerte aquí, azotando el cabello de Connor mientras se agarraba al marco de la puerta. Ella me ama, dijo Connor desesperadamente. Vamos a construir una vida juntos, con mi dinero. Ella se merece algo mejor que... La mano de Vincent se disparó, agarrando la garganta de Connor y levantándolo ligeramente del suelo. El movimiento fue tan rápido, tan precisamente controlado, que Connor apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de encontrarse mirando a los ojos de un asesino entrenado. «Déjame explicarte algo», dijo Vincent, su voz mortalmente tranquila a pesar del viento. «Pasé 12 años en la infantería de marina aprendiendo habilidades muy específicas, habilidades que me mantuvieron con vida en lugares donde hombres débiles como tú no durarían 12 minutos. Aplicó la presión suficiente para dificultar la respiración, pero no imposible. Esas habilidades no desaparecieron cuando me convertí en civil». Las manos de Connor arañaron la muñeca de Vincent, pero fue como intentar mover un cable de acero. «Sé de tu acuerdo con Robert Henley», continuó Vincent. «Sé que alguien te incitó a esto, alguien que sabía exactamente cómo lastimarme. Pero esto es lo que no sabías. No me rompo, no me doblo y, por supuesto, no perdono». Soltó a Connor, quien se desplomó contra el marco de la puerta, jadeando. «Tienes 24 horas para terminar esta farsa con mi esposa y desaparecer de esta ciudad», dijo Vincent, enderezándose la chaqueta. «Si no lo haces, te mostraré lo que les pasa a las personas que intentan quitarme lo que es mío. No puedes amenazarme». Connor sacó su teléfono. Vincent sonrió. Sacó su propio teléfono, mostrándole a Connor la pantalla, una aplicación de grabación que había estado funcionando desde que entraron a la unidad. «Adelante, llámalos. Esperaré». Connor no dijo nada. Sus ojos se abrieron con el reconocimiento de que había sido completamente superado. «Elección inteligente», dijo Vincent, dirigiéndose a la puerta. «Dos horas, Connor. No me pruebes». Mientras el ascensor descendía, Vincent sintió la calma familiar que venía después de una acción decisiva. Connor correría. Los hombres como él siempre lo hacían cuando se enfrentaban a consecuencias reales. Pero correr no lo salvaría, porque Vincent ahora sabía que había alguien más detrás de esto, alguien que había orquestado toda la situación. Y Vincent Torres nunca había dejado atrás a un enemigo. Capítulo 4. La red se deshace. Amanda estaba sentada a la mesa de la cocina cuando Vincent llegó a casa, su teléfono celular boca abajo junto a una taza de café intacta. Levantó la vista cuando él entró, sus ojos rojos de llorar, su compostura perfecta habitual destrozada. «Connor llamó», dijo simplemente. Vincent colgó las llaves en el gancho junto a la puerta, notando que las maletas de Amanda, el costoso juego que le había comprado para su 10º aniversario, estaban apiladas junto a las escaleras. ¿Lo hizo? Vincent se dirigió a la cafetera, sirviéndose una taza con manos firmes. ¿Qué tenía que decir? Dijo, que lo amenazaste. Dijo, que sabes de nosotros. Su voz era pequeña, derrotada.
Vincent se sentó frente a ella en la mesa donde habían compartido miles de comidas, discutido el futuro de sus hijos, planeado su jubilación. El sol de la tarde entraba por las ventanas, destacando las lágrimas en las mejillas de Amanda. Sé muchas cosas, dijo en voz baja. Sé sobre la unidad en Riverside donde has estado jugando a las casitas con él. Sé sobre el dinero que has estado sacando de nuestra cuenta conjunta para financiar tu nueva relación. Sé sobre las mentiras, los clubes de lectura que no existen, los amigos que has estado usando como coartadas. La compostura de Amanda se rompió por completo. Nunca quise que sucediera de esta manera. Tienes que creerme. ¿Lo hago? Vincent estudió el rostro de su esposa, buscando algún rastro de la mujer de la que se había enamorado hace 25 años. ¿Cuánto tiempo, Amanda? ¿Cuánto tiempo has estado planeando dejarme por él? No estaba planeado. Simplemente sucedió. Las palabras salieron planas, con naturalidad. Connor no contrató por casualidad al único abogado de esta ciudad que podría lastimarme. No te acostaste por casualidad con un hombre que se especializa en seducir a mujeres casadas. Esto fue orquestado. Los ojos de Amanda se apartaron de los suyos, confirmando lo que él había sospechado. No sé a qué te refieres. Alguien te habló de mi pasado, ¿no? Alguien explicó exactamente qué botones presionar, qué abogados contratar, cómo hacer esto lo más doloroso posible. Vincent se inclinó hacia adelante. ¿Quién fue, Amanda? ¿Quién ha estado moviendo los hilos? Nadie está moviendo los hilos. Me enamoré de un hombre. Connor está en bancarrota, Amanda. Su negocio de bienes raíces está fallando. Tiene deudas de juego y un hábito de cocaína que está fuera de control. No eres su escape de una vida solitaria. Eres su boleto de comida. Amanda negó con la cabeza violentamente. Eso no es cierto. Él me ama. ¿Lo hace? Entonces, ¿por qué me llamó rogando por ayuda con una falsa inspección de propiedad esta tarde? ¿Por qué está tratando desesperadamente de cerrar tratos que no existen? Vincent sacó su teléfono y le mostró una serie de fotos que había tomado en la unidad de Riverside. Un hombre enamorado realmente muda a su novia a un apartamento que está tratando de vender. Las fotos mostraban el apartamento decorado, los artículos personales, el vino de su propia bodega. Amanda los miró fijamente, su rostro palideciendo. Dijo que era temporal, hasta que encontráramos un lugar juntos. ¿Te mintió? Al igual que tú me has estado mintiendo. Vincent guardó el teléfono. Pero eso no es lo que realmente me molesta. Lo que me molesta es que alguien organizó todo esto, alguien que sabía lo suficiente sobre mi pasado como para usarlo como arma contra mí. Amanda estaba llorando de nuevo, pero Vincent no sentía nada. La mujer sentada frente a él se había convertido en una extraña en el momento en que eligió traicionar su matrimonio. «¿Los niños?», susurró. «¿Qué les vamos a decir?». La mandíbula de Vincent se tensó. Su hija, Lisa, era estudiante de último año en Stanford. Su hijo, David, estudiante de primer año en Georgia Tech. Ambos habían crecido creyendo en la fuerza del matrimonio de sus padres, usándolo como base para sus propias relaciones. Deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir su familia. Entenderán, verán que tuve que elegir la felicidad. Verán que su madre es una tramposa y una mentirosa que abandonó a su padre por un hombre que apenas conoce. La voz de Vincent tenía la finalidad de la sentencia de un juez. Pero ese es tu problema ahora, no el mío. Amanda levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tomaste tu decisión cuando te mudaste con Connor. Lo elegiste al por encima de tu familia, por encima de 23 años de matrimonio, por encima de todo lo que construimos juntos. Vincent se puso de pie, mirando a la mujer que había compartido su cama durante más de 2 décadas. Así que ve, toma tus maletas y ve a jugar a las casitas con tu novio. Pero entiende esto, cuando sus mentiras lo alcancen, cuando sus deudas venzan, cuando sus otras mujeres salgan a la superficie, no vuelvas corriendo aquí. Vince, por favor, podemos solucionar esto, podemos ir a terapia. No hay nada que solucionar. Tomaste tu decisión. Dejaste de luchar por nuestro matrimonio la primera vez que mentiste para volver a casa con Connor. Dejaste de ser mi esposa la primera vez que lo elegiste al por encima de mí. Dejaste de ser bienvenida en esta casa en el momento en que decidiste que yo era algo que se podía desechar. Todavía te amo. No, dijo Vincent en voz baja. ¿Amas la seguridad que te proporcioné, el estilo de vida que construí, la respetabilidad que venía con ser la señora Vincent Torres? Pero no me amas. Si lo hicieras, nunca habrías podido traicionarme. Amanda finalmente se puso de pie,
moviéndose hacia sus maletas con el arrastrar los pies derrotado de alguien que acababa de darse cuenta de la profundidad de su error. En la puerta, se volvió por última vez. Connor dijo, que nunca me perdonarías. Dijo, que eras el tipo de hombre que guarda rencor para siempre. Vincent la miró a los ojos, y por un momento, ella vio al infante de marina que había sobrevivido a 2 periodos de servicio en Afganistán, que había hecho cosas en nombre del deber que todavía lo despertaban con sudores fríos. Tiene razón, dijo Vincent simplemente. No perdono. No olvido. Y por supuesto que no recupero lo que se ha tirado. Después de que ella se fue, Vincent se sentó solo en la cocina mientras la oscuridad caía afuera. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, pero también más limpia de alguna manera, como si se hubiera extraído un veneno. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lamento que haya tenido que ser de esta manera, pero algunas lecciones solo se pueden aprender a través del dolor. Un amigo. Vincent miró fijamente el mensaje, su mente corriendo. Alguien había orquestado la traición de Amanda, como una lección, como castigo por algo de su pasado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Ahora, después de 15 años, borró el mensaje y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a un investigador privado que había usado para verificar los antecedentes de los empleados potenciales. La segunda fue a un viejo amigo de la infantería de marina que se especializaba en el tipo de trabajo de seguridad que no aparecía en los currículums. Para cuando Vincent se fue a la cama en la casa que finalmente era suya de nuevo, había puesto en marcha ruedas que descubrirían cada secreto, cada conexión, cada persona que había jugado un papel en la destrucción de su matrimonio. Y luego les mostraría a todos lo que les pasaba a las personas que le declaraban la guerra a Vincent Torres. Capítulo 5. Recopilación de información. El investigador privado que Vincent había contratado se llamaba Russell Pique, un ex ranger del ejército que había cambiado las botas de combate por una licencia de detective después de que Uniede terminara con su carrera militar. La oficina de Pique estaba en un centro comercial, entre una tintorería y una agencia de impuestos, pero su reputación era de oro entre las personas que necesitaban encontrar cosas que no querían ser encontradas. Vincent se sentó frente al desordenado escritorio de Pique, observando al hombre revisar los archivos que representaban 3 días de investigación intensiva. Pique era minucioso, era lo que lo hacía caro y efectivo. El novio de tu esposa es de poca monta, dijo Pique, dejando el archivo de Connor. Agente inmobiliario con un historial mediocre, gustos caros y poco control de los impulsos. Pero él no es el cerebro detrás de esta operación. ¿Qué encontraste? Pique sacó una serie de fotografías. Connor Fitzgerald no conoció a tu esposa al azar en un bar de vinos, como ella afirmó. Fue presentado a ella por alguien más, alguien que se aseguró de que estuvieran sentados en la misma mesa durante una subasta de caridad hace 6 meses. Las fotos mostraban a Amanda en una recaudación de fondos para el hospital de niños, sonriendo mientras una mujer que Vincent no reconocía la guiaba hacia la mesa de Connor. La mujer era elegante, quizás de 50 años, con el tipo de riqueza discreta que sugería mucho dinero. ¿Quién es ella? Ahí es donde se pone interesante. Pique extendió una línea de tiempo en su escritorio. La jueza Morrison presidió la audiencia de tu corte marcial hace 15 años. Fue ella quien desestimó el caso por el tecnicismo que te salvó de la prisión. Vincent sintió que las piezas encajaban. Y su viuda me culpa por su muerte, no directamente. Pero el juez Morrison recibió amenazas de muerte durante años después de tu caso, principalmente de familiares del prisionero que interrogaste. Las amenazas aumentaron después de que Morrison se negara a permitir un juicio civil en tu contra. Comenzó a beber mucho, se volvió paranoico, lo suficientemente paranoico como para conducir a 90 millas por hora en una noche lluviosa hace 2 años. La imagen se estaba volviendo más clara. Ella cree que su muerte es culpa mía. Ella cree que su muerte es una consecuencia de la decisión que tomó de protegerme, y pasó 2 años planeando su venganza. Pique sacó los registros bancarios. Ella ha estado financiando el estilo de vida de Connor, pagando sus deudas, manteniéndolo a flote financieramente. También ha estado pagando las deudas de juego de Robert Henley durante el último año. Vincent estudió los documentos financieros. Las cantidades eran asombrosas. Más de $200,000 para Connor, otros $100,000 para Henley. Todo rastreado a través de una red de compañías fantasma y donaciones caritativas que habrían sido invisibles para cualquiera que no tuviera las habilidades de Pique. Ella orquestó todo, dijo Vincent. La presentación, el romance, la elección del abogado. Se pone mejor, dijo Pique. Tu esposa no es el primer objetivo de Connor.
Catherine Morrison ha hecho esto 2 veces antes. Se dirigió a hombres a los que culpaba por los problemas de su esposo, usó hombres atractivos para seducir a sus esposas, destruir sus matrimonios. Pike le mostró fotos de otras 2 parejas. Ambos divorcios pasaron por la firma de Henley. Ambos esposos perdieron todo. Vincent sintió una fría furia creciendo en su pecho. Amanda no había sido seducida. Había sido reclutada como un arma contra él. Su matrimonio había sido destruido como parte de un elaborado plan de venganza. Años en la fabricación. ¿Dónde está Morrison ahora? Ese es el problema. Desapareció hace 3 días, cerró sus cuentas bancarias, vendió su casa a través de una venta rápida. Desapareció por completo. Pike se recostó en su silla. Trabajo profesional. Alguien con recursos y planificación. ¿Qué pasa con Connor? Todavía está en el apartamento de Riverside, pero está asustado. Pidió que le entregaran los comestibles. No ha salido del edificio desde tu conversación. Está tratando de contactar a Morrison, pero sus teléfonos están desconectados. Vincent absorbió esta información, su mente ya trabajando en las implicaciones. Catherine Morrison había pasado 2 años destruyendo su matrimonio, y luego desapareció en el momento en que su plan tuvo éxito. Estaba en el viento, probablemente fuera de su alcance. Pero Connor y Henley todavía estaban aquí, todavía a su alcance. Necesito que encuentres a Morrison, dijo Vincent, poniéndose de pie para irse. Lo que sea necesario, donde sea que haya ido, quiero que la encuentren. ¿Qué pasa con los demás? La sonrisa de Vincent era la que Pike recordaba de su pasado militar compartido, la sonrisa de un hombre que decidió que las medias tintas no eran suficientes. Déjamelos a mí. Capítulo 6. Tendiendo la trampa. La siguiente parada de Vincent fue un almacén en el distrito industrial, una de varias propiedades que Torres Construcción poseía para el almacenamiento de equipos. Pero este almacén en particular tenía un propósito diferente. Era donde Vincent guardaba las herramientas y habilidades que no tenían nada que ver con la construcción y todo que ver con la demolición. Miguel Santos lo estaba esperando, junto con otros 2 hombres con los que Vincent había servido en Afganistán. Todos habían encontrado su camino hacia la vida civil a través de la compañía de Vincent, y todos entendían que algunas deudas solo se podían pagar con sangre. Jefe, asintió Miguel cuando Vincent entró. Miguel era lo opuesto a Vincent en muchos sentidos, bajo donde Vincent era alto, rápido para enojarse donde Vincent era fríamente controlado. Pero se habían salvado la vida mutuamente suficientes veces como para que las palabras no siempre fueran necesarias. Informe de situación, dijo Vincent, notando el equipo esparcido por la mesa de trabajo. Equipo de vigilancia, teléfonos desechables, bridas y otros artículos que nunca aparecerían en ninguna factura de construcción. Connor está encerrado en el apartamento, como dijiste, paranoico, nervioso, haciendo llamadas telefónicas a números que no existen, dijo Tony Rodríguez desde donde estaba monitoreando el equipo de radio. Henley ha estado tratando de contactarlo, cada vez más desesperado por hora. Miguel sonrió sin humor. Es asombroso cómo una conciencia culpable afecta el desempeño laboral de un hombre. Vincent estudió las fotos de vigilancia del edificio de Connor. El agente de bienes raíces se veía demacrado, sin afeitar, con la misma ropa durante días. El miedo lo estaba carcomiendo por dentro. Es hora de aumentar la presión, decidió Vincent. Miguel, quiero que hagas algunas llamadas, consejos anónimos a los clientes de Connor sobre su situación financiera, su consumo de drogas, su historial con mujeres casadas. Asegúrate de que todos los tratos que tenga en curso fracasen. Entendido. Tony, comunícate con tus contactos en narcóticos. Asegúrate de que sepan que Connor Fitzgerald está traficando cocaína desde el desarrollo de Riverside. Nada procesable todavía, solo lo suficiente para ponerlo en su radar. Consideralo hecho. Vincent se volvió hacia el tercer hombre, Danny Walls, un experto en demolición que había encontrado sus habilidades sorprendentemente transferibles a la construcción civil. Necesito que visites la oficina de Henley. Nada dramático, solo un recordatorio de que algunas deudas vencen eventualmente. ¿Qué tipo de recordatorio? Vincent le entregó un sobre Manila, fotos de su familia, su esposa en el supermercado, su hija a la universidad, su hijo en la práctica de béisbol de las ligas menores. Asegúrate de que entienda que su cooperación hace 15 años los puso a todos en peligro. La expresión de Danny se oscureció. Como todos ellos, ahora tenía familia, hijos que dependían de él. La idea de usar a la familia de alguien como palanca no les sentaba bien a ninguno de ellos, pero también entendían que algunos enemigos no te dejaban otra opción. Y si no coopera,
Entonces pasamos a una persuasión más directa. El teléfono de Vincent vibró con una llamada de pique. Respondió inmediatamente. Encontré algo interesante sobre Catherine Morrison. La voz de Pique se escuchó claramente. Tiene una hija, de 26 años. Vive en Boston. Trabaja para una organización sin fines de lucro. Se hace llamar Catherine Morrison Jr., pero sus amigos la llaman Cat. ¿Qué tiene de interesante? Ha estado en contacto con Connor Fitzgerald durante la última semana. Los registros telefónicos muestran una docena de llamadas entre ellos desde que tu esposa se mudó. Podría ser que esté limpiando el desastre de su madre, o está continuando el trabajo de su madre. Vincent consideró esto, una hija inocente tratando de limpiar los crímenes de su madre, o una segunda generación continuando la venganza. De cualquier manera, era un hilo que podría llevarlo a Catherine Morrison. Sigue investigando. Quiero saber todo sobre la hija, dónde trabaja, a quién conoce, qué le importa. Después de colgar, Vincent se volvió hacia sus hombres. Cambio de planes. Tenemos un nuevo jugador en el juego. Durante la siguiente hora, Vincent describió la operación ampliada. Catherine Morrison había desaparecido, pero su hija todavía era accesible. Connor y Henley eran vulnerables, pero también eran posibles fuentes de información sobre el paradero de Morrison. ¿Cuál es el juego final aquí, jefe?, preguntó Miguel cuando Vincent terminó. Estas personas destruyeron tu matrimonio, pero son civiles, no podemos simplemente que... La voz de Vincent tenía el filo que una vez había aterrorizado a los combatientes enemigos. Me declararon la guerra, Miguel. Pasaron 2 años planeando la destrucción de mi familia. ¿Crees que merecen misericordia porque son civiles? La habitación se quedó en silencio. Estos hombres habían seguido a Vincent a través del infierno en Afganistán porque sabían que él nunca les pediría que hicieran algo que él mismo no haría. Pero también sabían que la capacidad de violencia de Vincent, una vez desatada, era difícil de controlar. Hacemos esto limpiamente, continuó Vincent, su voz volviendo a la normalidad. Sin víctimas inocentes, sin daños innecesarios. Pero las personas responsables de destruir su matrimonio pagarían por lo que habían hecho, todos ellos. Mientras sus hombres se dispersaban a sus tareas asignadas, Vincent permaneció en el almacén, estudiando las fotos de Catherine Morrison y su hija. 23 años de matrimonio destruidos como daño colateral en un complot de venganza que no tenía nada que ver con Amanda y todo que ver con decisiones tomadas hace 15 años. Pero Catherine Morrison había cometido un error crucial en su planificación. Había asumido que Vincent Torres era el mismo hombre que había sido roto por su corte marcial, el mismo hombre que había aceptado la desgracia y reconstruido su vida desde cero. No había entendido que algunos hombres no se rompen, simplemente se vuelven más duros. A medianoche, la operación de Vincent estaba en marcha. Connor se despertaría para encontrar su vida profesional en ruinas. Henry descubriría que sus pecados pasados tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de su propia vida. Y Catherine Morrison Jr. aprendería que algunos legados familiares tienen un precio. La guerra ya no se trataba de una esposa infiel y su amante. Se trataba de justicia, venganza y asegurarse de que las personas que destruyeron su familia entendieran exactamente lo que habían desatado. Vincent Torres había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de recordarle al mundo por qué a los marines se les enseñaba que la mejor defensa era una ofensiva abrumadora. Capítulo 7. La táctica de la hija. Catherine Morrison Jr., Cat para sus amigos, llegó al Aeropuerto Internacional Logan en un vuelo nocturno desde Boston. Su compostura generalmente perfecta mostraba grietas en los bordes. Vincent la observó desde el otro lado de la terminal, notando la forma en que constantemente revisaba su teléfono, la energía nerviosa que la mantenía en movimiento incluso mientras esperaba su auto de alquiler. La inteligencia de Pique había sido exhaustiva. Cat Morrison era una trabajadora social especializada en casos de violencia doméstica, el tipo de persona que realmente creía en ayudar a otros a reconstruir sus vidas después de un trauma. La ironía no se le escapó a Vincent. La hija de la mujer que destruyó su matrimonio se ganaba la vida ayudando a las personas a escapar de relaciones destructivas. Era más bonita de lo que sugería su fotografía, con los ojos inteligentes de su madre pero una calidez que Catherine Morrison Sr. nunca había poseído. Mientras Vincent seguía su auto de alquiler desde el aeropuerto, sintió curiosidad por lo que sabía sobre las actividades de su madre. Cat condujo directamente al desarrollo de Riverside, confirmando la sospecha de Vincent de que estaba aquí para limpiar la situación de Connor. Vincent estacionó al otro lado de la calle y observó cómo entraba al edificio, usando una tarjeta llave,
otra indicación de que la planificación de Catherine Morrison se había extendido para proporcionarle a su hija acceso a la operación. 20 minutos después, tanto Kat como Connor salieron del edificio, Connor con una maleta y luciendo aliviado por primera vez en días. Condujeron a una cafetería en el centro, eligiendo una mesa de la esquina donde pudieran observar la calle. Vincent se colocó en el mostrador, lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación mientras parecía leer el periódico. Mamá dejó instrucciones, decía Kat, su voz baja pero clara. Se supone que debes desaparecer durante 6 meses, tal vez más. Hay dinero en la cuenta que ella creó, suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. El alivio de Connor era palpable. ¿Qué pasa con Amanda? ¿Qué se supone que debo decirle? Nada. Mamá dice que el matrimonio está destruido, que era el punto. Tu trabajo está hecho. Vincent sintió que su mandíbula se apretaba. Amanda había sido un daño colateral, una herramienta para usar y desechar en el complot de venganza de Catherine Morrison. Pero la amo, protestó Connor. No puedo simplemente abandonarla. La risa de Kat fue amarga. Amarla, Connor? Has estado siguiendo un guión escrito por mi madre. Cada gesto romántico, cada momento privado, cada palabra que le has dicho a esa mujer, todo vino del libro de jugadas de mamá. Eso no es cierto. Lo que Amanda y yo tenemos es real. ¿Lo es, entonces? ¿Por qué llamaste a Vincent Torres rogando por ayuda en el momento en que tus finanzas se pusieron difíciles? ¿Por qué entraste en pánico cuando te confrontó? Kat se inclinó hacia adelante, su voz endureciéndose. Eres un actor pagado en la fantasía de venganza de mi madre. Lo único real de tu relación con Amanda Torres es el daño que ha causado. Vincent había escuchado suficiente. Dobló su periódico y se acercó a su mesa, notando cómo los ojos de Kat se abrían con reconocimiento mientras Connor simplemente parecía confundido. ¿Les importa si me uno a ustedes?, preguntó Vincent, sin esperar permiso antes de sentarse. Kat se recuperó rápidamente. Su entrenamiento de trabajadora social la ayudó a mantener la compostura en situaciones inesperadas. Señor Torres, esperaba que tuviéramos la oportunidad de hablar. ¿Lo esperabas? Vincent estudió su rostro, buscando signos de engaño. ¿Y de qué querías hablar exactamente? Un final para esto. Kat miró alrededor de la cafetería, asegurándose de que no llamaran la atención. La venganza de mi madre contra ti ha ido demasiado lejos. Y es hora de parar. Connor miró entre ellos, finalmente entendiendo que estaba sentado en una mesa con 2 personas que sabían mucho más sobre su situación que él. Espera, dijo Connor lentamente. Ustedes 2 se conocen. No exactamente, respondió Vincent. Pero conozco a su madre, y sé que ha sido el títere de Catherine Morrison durante los últimos 6 meses. El color se desvaneció del rostro de Connor. Eso no es posible. Conocí a Amanda por accidente en un evento de caridad. Organizado por mi madre, confirmó Kat. Ha estado planeando esto durante 2 años. Connor, dijo Vincent, tu relación con Amanda Torres nunca fue real. Vincent vio a Connor procesar esta información. Vio el momento en que la realidad de su situación realmente lo golpeó. El hombre envejeció 1 década en el lapso de 30 segundos. ¿Por qué?, susurró Connor. ¿Por qué me haría esto? A Amanda, explicó Kat. Porque hace 15 años, mi padrastro tomó una decisión que salvó a Vincent Torres de la prisión. Mi madre culpó a esa decisión por todo lo que salió mal en su matrimonio, por la bebida de papá, por su eventual muerte. Quería que Vincent experimentara el mismo tipo de pérdida que ella. Vincent se recostó en su silla, estudiando la expresión de Kat. ¿Y qué quieres? Quiero que esto termine, antes de que alguien más salga lastimado. La voz de Kat tenía una emoción genuina. Mi madre está enferma, señor Torres, no físicamente, sino emocionalmente. Pasó 2 años consumida por el odio y la venganza, y eso ha destruido su capacidad de pensar racionalmente. ¿Dónde está ella? Kat dudó. No lo sé. Liquidó sus activos y desapareció hace 3 días, pero dejó instrucciones para Connor, dinero para que él comenzara de nuevo. Instrucciones para mí para limpiar cualquier cabo suelto. Las manos de Kat temblaron ligeramente cuando metió la mano en su bolso, sacando un sobre sellado. Incluyendo esto. Vincent tomó el sobre, notando su nombre escrito en una elegante caligrafía. Dentro había una sola hoja de papel costoso con un breve mensaje. Vincent Torres, a estas alturas te habrás dado cuenta de que tu matrimonio fue destruido como pago por una deuda con 15 años de retraso. Harrison Morrison murió porque eligió protegerte de las consecuencias de tus acciones. Considera la traición de tu esposa como justicia finalmente servida.
Ahora estamos a mano. Catherine Morrison. Vincent leyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y se la guardó en el bolsillo. Ella cree que estamos a mano. No. Kat preguntó en voz baja. Ha perdido a su esposo, su hogar, toda su vida buscando venganza. Tú has perdido tu matrimonio, tal vez sea hora de que ambos lados se alejen. La risa de Vincent fue fría y sin humor. Tu madre destruyó 23 años de matrimonio. Convirtió a mi esposa en un arma contra mí y manipuló a un hombre inocente para que traicionara todo en lo que decía creer. ¿Y crees que estamos a mano? ¿Qué más quieres? La compostura de Kat comenzaba a resquebrajarse. Se ha ido. Connor desaparecerá. El abogado que la ayudó enfrentará las consecuencias que decidas. ¿Qué más hay? Vincent se puso de pie, mirándolos a ambos. Justicia, señorita Morrison. Tu madre comenzó una guerra, pensando que podía controlar las bajas, dictar los términos y alejarse cuando estuviera satisfecha. Pero las guerras no terminan cuando un lado decide que ya ha tenido suficiente. Terminan cuando el vencedor decide que han terminado. ¿Qué significa eso? Significa que tu madre cometió un error de cálculo crucial. Asumió que yo era el mismo hombre roto que perdió su carrera militar hace 15 años. No se dio cuenta de que algunas experiencias no te rompen, te forjan en algo más duro. Vincent se volvió hacia Connor, que estaba mirando la mesa como si pudiera proporcionar respuestas. Tienes que tomar una decisión. Puedes correr, como quiere Catherine Morrison, y pasar el resto de tu vida mirando por encima del hombro, o puedes ayudarme a encontrarla y arreglar esto. ¿Cómo puedo ayudarte? Ni siquiera sé dónde está. Pero sabes cómo piensa, cómo opera. Has estado tomando su dinero, siguiendo sus instrucciones, jugando su juego durante meses. La voz de Vincent tenía la autoridad del mando. Me ayudas a encontrarla, y cuando esto termine, te vas limpio. Huyes ahora, y te perseguiré como cómplice de la destrucción de mi matrimonio. Kat también se puso de pie. Sus instintos de trabajadora social entraron en acción. Señor Torres, amenazar a Connor no. No lo estoy amenazando, interrumpió Vincent. Le estoy ofreciendo la oportunidad de redimirse, la misma oportunidad que tu padrastro me ofreció hace 15 años. El paralelo golpeó a Kat como un golpe físico. El juez Morrison le había dado a Vincent Torres una segunda oportunidad, y ahora Vincent le estaba ofreciendo a Connor la misma oportunidad. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Connor en voz baja. Vincent sonrió, pero no había calidez en ello. Ayúdame a terminar lo que comenzó tu benefactora. Capítulo 8. La caza final. El plan era elegantemente simple, el tipo de trampa psicológica que la propia Catherine Morrison podría haber admirado. Connor la contactaría utilizando un protocolo de emergencia que ella había establecido, alegando que Vincent Torres había descubierto la verdad y estaba destruyendo sistemáticamente a todos los involucrados en el complot. La belleza del plan era que no era del todo mentira. Durante la semana pasada, la operación de Vincent había desmantelado metódicamente las vidas de todos los relacionados con el plan de venganza de Catherine Morrison. La práctica legal de Robert Henley estaba en ruinas, su corrupción pasada expuesta a través de consejos anónimos al Colegio de Abogados del Estado. La licencia de bienes raíces de Connor estaba bajo investigación, su reputación profesional destruida por rumores cuidadosamente colocados sobre sus irregularidades financieras y consumo de drogas. Pero Vincent había tenido cuidado de dejar rastros que no llevaban a ninguna parte, migas de pan que sugerían que su alcance era más largo y despiadado de lo que realmente era. Quería que Catherine Morrison creyera que estaba tratando con un hombre que no se detendría ante nada para destruir a sus enemigos. La llamada llegó un jueves por la noche. Connor, siguiendo el guión de Vincent, realizó el contacto de emergencia usando un teléfono desechable desde una ubicación que Pique había confirmado que era imposible de rastrear. Catherine, gracias a Dios. La voz de Connor transmitía un miedo genuino, no difícil de lograr dadas las circunstancias. Él sabe, Torres lo sabe todo. La voz de Catherine Morrison llegó a través del altavoz con una claridad cristalina. Vincent y su equipo escucharon desde una camioneta de vigilancia estacionada cerca. Cálmate, ¿qué sabe exactamente? Sobre ti, sobre el dinero, sobre el juez Morrison. Tenía fotografías, registros bancarios, todo. Connor estaba siguiendo el guión a la perfección. Su voz se elevaba con cada palabra. Dijo que va a destruir a todos los involucrados en lo que él llama la conspiración en su contra. Eso es imposible. Cubrí nuestras huellas. Tuvo ayuda profesional, militares. La voz de Catherine había adquirido el tono agudo de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando. ¿Dónde estás ahora? En un motel en las afueras de la ciudad.
Pero no puedo quedarme aquí. Torres encontró a Henley, encontró a su familia. Connor dejó que su voz se apagara sugestivamente. Hubo silencio en la línea durante casi 30 segundos. Cuando Catherine volvió a hablar, su voz era diferente, más dura, más decidida. Hay una casa al norte del estado, un lugar que Harrison usaba para pescar antes de morir. Me he estado quedando allí desde que dejé la ciudad. Recitó rápidamente una dirección que Pike inmediatamente comenzó a rastrear. Ven aquí esta noche. Descubriremos cómo lidiar con Torres permanentemente. ¿Permanent mod? No va a parar. Connor, hombres como él no perdonan, no olvidan, no negocian. La única forma en que esto termina es si no puede continuar su venganza. La línea se cortó, dejando la camioneta en silencio. Vincent miró a su equipo. Miguel, Tony, Danny y Pike, todos los cuales habían escuchado a Catherine Morrison hablar de asesinarlo con el tono informal de alguien que planea una cena. Bueno, dijo Miguel finalmente. Supongo que sabemos con qué tipo de persona estamos tratando. Vincent miró su reloj. 9:30 de la noche. El viaje a la dirección que Catherine había dado era de aproximadamente 3 horas, a través de caminos de montaña que serían traicioneros en la oscuridad. Pike, ¿qué sabemos sobre este refugio de pesca? El investigador ya estaba subiendo imágenes de satélite en su computadora portátil. Ubicación remota, camino de acceso único, construcción tipo cabaña, construida en los años 70, propiedad del juez Morrison desde 1985. Si alguien quisiera desaparecer, es perfecto, sin vecinos cercanos, sin cobertura de torres celulares, completamente fuera de la red. Seguridad desconocida, pero probablemente mínima. Morrison ha estado allí menos de una semana, y no estaba planeando recibir compañía. Vincent estudió las imágenes de satélite, observando la distribución de la propiedad, el terreno circundante, las posibles rutas de escape. Su entrenamiento militar catalogó automáticamente las posiciones defensivas y los vectores de aproximación. Connor entra primero, decidió Vincent. Llegada normal, nada sospechoso. Una vez que esté adentro y confirmemos la ubicación de Catherine, nos movemos. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó Tony. ¿Capturar o matar? Vincent consideró la pregunta. Catherine Morrison había destruido su matrimonio, manipulado a su esposa para que lo traicionara y acababa de hablar de asesinarlo como si fuera una decisión comercial. Según las leyes de la guerra, sería considerada una combatiente enemiga, sin merecer cuartel. Pero no estaban en guerra, a pesar de lo que parecía. La traemos de vuelta con vida, dijo Vincent finalmente. Va a enfrentar la justicia por lo que ha hecho, justicia real, no del tipo justiciero. Danny parecía escéptico. ¿Y si ella no quiere volver con vida? La expresión de Vincent se endureció. Entonces nos adaptamos a su preferencia. El viaje a través de las montañas se realizó en silencio táctico, 3 vehículos manteniendo una distancia cuidadosa en las carreteras sinuosas. Connor viajó con Vincent, su nerviosismo genuino ahora que entendía lo que estaba en juego. ¿Qué me pasa después de esto?, preguntó Connor mientras navegaban por una curva particularmente traicionera. Eso depende de lo que suceda esta noche, respondió Vincent. Pero tú fuiste el arma que ella usó. La pregunta es si fuiste una herramienta involuntaria o un cómplice voluntario. Pensé que amaba a Amanda. Pensé que ella me amaba. ¿Lo hiciste? ¿O amaste el estilo de vida que ella representaba? La seguridad de estar con la esposa de un hombre exitoso. Vincent miró a Connor en la oscuridad. Porque desde donde estoy sentado, perseguiste a una mujer casada, la mudaste a un apartamento pagado con el dinero de otra mujer y te preparaste para tomar la mitad de todo lo que su esposo había construido. Eso no suena a amor, suena a codicia. Connor no tenía respuesta para eso, lo cual era suficiente respuesta. Llegaron a las cercanías del refugio de pesca de Morrison a las 12:30 de la noche, estacionaron sus vehículos a 1 milla por la montaña y continuaron a pie. La cabaña era exactamente como la investigación de Pike había indicado, aislada, defendible y actualmente mostraba luces en 2 ventanas. Vincent colocó a su equipo alrededor de la propiedad, luego envió a Connor por el camino de acceso con instrucciones de gritar si Catherine Morrison no estaba sola o si la situación se sentía mal. Lo último que Vincent quería era entrar en una emboscada. El acercamiento de Connor a la cabaña era visible a través de visores nocturnos, su nerviosismo evidente en la forma en que dudó antes de llamar a la puerta. La puerta se abrió casi de inmediato, confirmando que Catherine había estado esperando su llegada. Desde su posición a 50 yardas de distancia, Vincent pudo verla claramente por primera vez. Una mujer elegante de unos 50 años,
todavía hermosa a pesar del estrés de la semana pasada. Abrazó a Connor con lo que parecía ser un alivio genuino. Luego lo hizo pasar adentro. Vincent esperó 15 minutos, luego activó su radio. Todos los equipos se están moviendo. Recuerden, la queremos viva. Mientras Vincent se acercaba a la cabaña, reflexionó sobre el viaje que lo había traído aquí. Una llamada telefónica del amante de su esposa, un abogado que había tratado de destruirlo hace 15 años, una conspiración de venganza que le había costado su matrimonio y casi su cordura. Pero Catherine Morrison había cometido un error fatal en su planificación. Había asumido que destruir el matrimonio de Vincent lo rompería, de la misma manera que perder a su esposo la había roto a ella. En cambio, simplemente le había recordado quién era realmente debajo de la fachada del contratista civil. Y esta noche, Catherine Morrison iba a aprender la diferencia entre buscar venganza y enfrentarla. Capítulo 9. Justicia servida fría. El interior de la cabaña era un estudio de nostalgia masculina. Peces montados en paredes de pino nudoso, muebles de cuero gastados y el tipo de chimenea de piedra que pertenecía a una época diferente. Catherine Morrison estaba sentada frente a Connor en una mesa de madera tosca, una botella de whisky caro entre ellos y lo que parecían ser documentos de planificación esparcidos por la superficie. La entrada de Vincent fue silenciosa, una habilidad perfeccionada durante las incursiones nocturnas en Afganistán. Ni Catherine ni Connor notaron su presencia hasta que habló. «Buenas noches, Catherine». Catherine Morrison giró en su silla, su rostro pasando por sorpresa, miedo y finalmente aceptación resignada en el lapso de 3 segundos. Connor comenzó a levantarse, pero un ligero gesto de Vincent lo mantuvo sentado. «Vincent Torres», dijo Catherine, su voz firme a pesar de las circunstancias. «Me preguntaba cuándo me encontrarías». «Lo hiciste». Vincent entró en el círculo de luz de la lámpara, notando los papeles sobre la mesa, cuentas bancarias, documentos falsificados, lo que parecía ser una nueva identidad completa con pasaporte. «Parece que estabas planeando desaparecer de nuevo. Puedes culparme». Catherine se sirvió un vaso de whisky con manos firmes. «Has destruido sistemáticamente a todos los relacionados con nuestra operación. La práctica de Henley está arruinada, la carrera de Connor ha terminado, y supongo que soy la siguiente en tu lista». Vincent sacó una silla y se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver la inteligencia en sus ojos, el cuidadoso control que mantenía incluso en la derrota. «Asumes correctamente. ¿Por qué los juegos? ¿Por qué no simplemente matarme y terminar de una vez?» La pregunta flotaba en el aire, cargada con el peso de todo lo que los había traído a este momento. Vincent estudió el rostro de Catherine, buscando alguna señal de arrepentimiento, alguna indicación de que entendía la magnitud de lo que había hecho. No encontró nada más que frío cálculo. «Porque quiero entender», dijo Vincent finalmente. «Quiero entender cómo la esposa de un juez federal se consume tanto con la venganza que destruye la vida de personas inocentes como daño colateral». La risa de Catherine fue amarga. «¿Inocentes? ¿Te llamas a ti mismo inocente? Yo llamo inocente a mi esposa, llamo inocentes a los 23 años de matrimonio que destruiste, llamo inocentes a los niños cuya familia destrozaste». La voz de Vincent se mantuvo tranquila, pero la temperatura en la habitación pareció bajar. «¿Quieres culparme por la muerte de tu esposo? Bien. Pero Amanda Torres nunca te hizo nada. Amanda Torres estaba casada contigo. Eso la convertía en un juego limpio». La crueldad casual de la declaración golpeó a Vincent como un golpe físico. Catherine Morrison había destruido su matrimonio, no porque Amanda mereciera un castigo, sino simplemente porque podía. «Pasaste 2 años planeando esto», continuó Vincent. «2 años investigando mi vida, mi negocio, mi familia. Reclutaste a Connor, compraste a Henley, orquestaste cada detalle de la seducción de mi esposa. ¿Todo para qué? ¿Para demostrar un punto? ¿Para equilibrar la balanza?» La compostura de Catherine finalmente se rompió, revelando la obsesión debajo. «Harrison murió porque te salvó de la prisión hace 15 años. ¿Sabes lo que nos costó esa decisión? Las amenazas, la paranoia, la bebida. Destruiste la vida de mi esposo, y él te protegió de todos modos. Tu esposo tomó una decisión legal basada en evidencia y procedimiento. Si recibió amenazas, eso es culpa de las personas que las hicieron, no mía». Palabras fáciles de alguien que se fue libre mientras mi esposo pagaba el precio por su conciencia. Catherine se puso de pie, moviéndose hacia la chimenea donde las brasas aún brillaban por un fuego anterior. Vi a Harrison destruirse a sí mismo protegiendo a un hombre que no merecía protección. Lo vi beber hasta la muerte porque no podía vivir con las consecuencias de su decisión.
Vincent sintió un destello de algo que podría haber sido simpatía, rápidamente reprimido. Así que decidiste destruir mi matrimonio para sentirte mejor con las decisiones de tu esposo. Decidí hacerte pagar por lo que nos costaste. Catherine se volvió para mirarlo, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Quería que perdieras algo irreemplazable, algo que definiera quién eras. Quería que entendieras lo que se siente al ver tu vida desmoronarse debido a las decisiones tomadas por otras personas. ¿Why, Amanda? ¿Qué hay de lo que le costaste? Por primera vez, la máscara de Catherine se resbaló por completo. Amanda Torres eligió tener una aventura. Yo simplemente le brindé la oportunidad. Vincent se puso de pie lentamente. Su movimiento hizo que Connor se echara hacia atrás en su silla. La manipulaste. Usaste a Connor para seducirla, sistemáticamente, profesionalmente. La convertiste en un arma contra mí. Le mostré una alternativa a su aburrida vida suburbana. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte como para resistir, se habría quedado contigo. No era tan fuerte como para resistir a un estafador profesional, respaldado por recursos ilimitados y un plan de 2 años. La voz de Vincent llevaba la finalidad de la sentencia de un juez. Pero ¿sabías eso cuando la elegiste? El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar de las brasas moribundas en la chimenea. Finalmente, Catherine regresó a su silla y se sirvió otro vaso de whisky. ¿Y ahora qué? Ella preguntó. Me encontraste, escuchaste mi confesión. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Vincent sacó su teléfono y activó una aplicación de grabación, colocándola sobre la mesa entre ellos. Vas a decirme exactamente cómo orquestaste la seducción de mi esposa, cómo compraste a Robert Henley, cómo reclutaste a Connor, cada detalle, cada pago, cada mentira. Why is I mini ego? Entonces mis asociados afuera te convencerán de lo contrario. La voz de Vincent no transmitía ninguna emoción. Son muy buenos para persuadir. Catherine miró hacia las ventanas, tal vez dándose cuenta por primera vez de que estaba rodeada. Después de que confiese, ¿qué pasa entonces? Entonces vas a desaparecer permanentemente. Vincent se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. No a algún paraíso tropical con tu dinero robado y tu nueva identidad. Vas a ir a prisión, por conspiración, fraude y una docena de otros cargos que te mantendrán encerrada hasta que seas demasiado vieja para lastimar a alguien más. Prisión. Catherine parecía genuinamente sorprendida. La realidad de su situación finalmente golpeó a Catherine Morrison. Había pasado 2 años planeando la destrucción de Vincent, confiando en que podía llevar a cabo su venganza y escapar de las consecuencias. Nunca había considerado que su víctima pudiera tener los recursos y la determinación para cazarla. No lo haré, dijo finalmente. No confesaré nada. Vincent se puso de pie de nuevo, esta vez caminando hacia la ventana donde Miguel y Tony eran visibles en la oscuridad. Golpeó el vidrio 2 veces, luego regresó a la mesa. Connor, dijo Vincent sin apartar la vista de Catherine. ¿Por qué no sales unos minutos? Toma un poco de aire fresco. A Connor no se lo tuvieron que decir 2 veces. Salió por la puerta antes de que Catherine pudiera objetar. Cuando estuvieron solos, Vincent acercó su silla a la de Catherine, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las cicatrices en sus manos, la violencia cuidadosamente controlada en su postura. Déjame contarte una historia, dijo Vincent en tono conversacional. Hace 15 años, estaba interrogando a un combatiente enemigo que tenía información sobre un ataque planeado contra soldados estadounidenses. No hablaba, así que usé técnicas mejoradas para persuadirlo. Fui demasiado lejos, crucé líneas que no deberían cruzarse, y casi lo mato en el proceso. Catherine escuchó con creciente inquietud. La corte marcial militar fue una formalidad. Era culpable, y todos lo sabían. Pero tu esposo encontró un tecnicismo que hizo que se retiraran los cargos. Salí libre, pero nunca olvidé de lo que era capaz cuando me empujaban más allá de mis límites. La voz de Vincent nunca cambió de tono, nunca se elevó por encima de un nivel conversacional, pero Catherine se encontró incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Destruiste mi matrimonio como venganza por algo que sucedió hace 15 años. Convertiste a mi esposa en un arma, manipulaste a un hombre inocente para que traicionara todo en lo que creía y corrompiste un sistema legal que se suponía que debía impartir justicia. Vincent sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. ¿De verdad crees que la prisión es lo peor que te podría pasar? La amenaza era implícita pero inconfundible. Catherine Morrison estaba sola en una cabaña aislada con un hombre que había sido entrenado para extraer información por cualquier medio que fuera necesario. ¿Qué quieres que diga?
Ella susurró. La verdad. Todo. Cada detalle de cómo destruiste mi matrimonio. Comenzando desde el momento en que decidiste que tenía que pagar por la muerte de tu esposo. Durante la siguiente hora, Catherine Morrison proporcionó una confesión completa, detallando su plan de 2 años con la precisión clínica de alguien que había pensado en todos los ángulos. Vincent lo grabó todo, ocasionalmente pidiendo aclaraciones o detalles adicionales. Cuando terminó, Vincent apagó la grabación y se recostó en su silla. ¿Valió la pena? Catherine consideró la pregunta seriamente. Pregúntamelo de nuevo en 20 años, cuando estés sentada en una celda de prisión. No estarás en prisión, dijo Vincent en voz baja. Catherine levantó la vista bruscamente. ¿Qué? La prisión requiere un juicio, pruebas, debido proceso, todas cosas que requieren tiempo y dinero y brindan oportunidades para que abogados inteligentes encuentren tecnicismos. Vincent se puso de pie y caminó hacia la chimenea, mirando las brasas moribundas. Destruiste mi matrimonio porque pensaste que me salí con la mía con algo que no debería haber hecho. Tal vez sea hora de demostrar que tenías razón. La implicación golpeó a Catherine como un golpe físico. Voy a matarme. Te voy a dar la misma opción que le diste a mi esposa, dijo Vincent, volviéndose para mirarla. Puedes confesar tus crímenes públicamente, exponer a todos los que te ayudaron y pasar el resto de tu vida en prisión, o puedes tomar la salida fácil. Vincent sacó un pequeño frasco de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Insulina concentrada, suficiente para provocar un shock hipoglucémico fatal en unos 30 minutos. Parece un ataque al corazón para cualquiera que no sepa qué buscar. Catherine miró el frasco con fascinación horrorizada. Me estás dando la opción de suicidarme. Te estoy dando la opción de morir con dignidad en lugar de pasar 20 años siendo el entretenimiento de alguien en una prisión federal. La voz de Vincent era práctica. La misma opción que deberías haberle dado a mi esposa en lugar de convertirla en un arma contra mí. Esto es asesinato. Esto es justicia, del tipo que tu esposo habría entendido. Vincent se dirigió hacia la puerta. Tienes 10 minutos para decidir. Elige la prisión y yo mismo llamaré al FBI. Elige el frasco y tu hija encontrará una nota de suicidio explicando que la culpa por tus acciones se volvió demasiado difícil de soportar. Bastardo. Susurró Catherine. Sí, estuvo de acuerdo Vincent. Lo soy. Me convertiste en uno cuando destruiste mi familia por el crimen de sobrevivir a algo que nunca debería haber sobrevivido. Vincent abrió la puerta y salió al aire fresco de la montaña, donde Connor estaba sentado en los escalones del porche, conmocionado. ¿Se acabó?, preguntó Connor. Casi, respondió Vincent, mirando su reloj. De una manera u otra, terminará en 10 minutos. Esperaron en silencio, mirando las ventanas de la cabaña. Exactamente a los 9 minutos, las luces se apagaron adentro. Vincent esperó otros 60 segundos, luego regresó a la cabaña. Catherine Morrison estaba desplomada en su silla, con el frasco vacío a su lado. Sobre la mesa había una nota escrita a mano confesando la destrucción sistemática del matrimonio de Vincent Torres y aceptando toda la responsabilidad por sus acciones. Vincent comprobó si tenía pulso, no encontró ninguno, luego llamó a su equipo por radio. Se acabó. Limpien y váyanse. Mientras sus hombres procesaban la escena, Vincent salió y llamó a Pique. ¿Alguna noticia de la hija? Todavía está en Boston, sin saber lo que pasó. La confesión de su madre debería ser suficiente para limpiarla de cualquier participación. Bien, déjala en paz. Ha pagado suficiente por los crímenes de su madre. Vincent colgó y miró a Connor, que estaba mirando la cabaña con una mezcla de horror y alivio. ¿Qué me pasa ahora?, preguntó Connor. Vincent consideró la pregunta. Connor había sido una herramienta en el complot de venganza de Catherine Morrison, pero también había elegido traicionar un matrimonio, perseguir a una mujer que sabía que era vulnerable, participar en la destrucción de una familia. Desapareces, dijo Vincent finalmente. Nueva ciudad, nuevo nombre, nueva vida. Y si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez te pones en contacto con mi esposa o mis hijos, si alguna vez intentas sacar provecho de lo que sucedió aquí, terminaré lo que Catherine Morrison comenzó. Connor asintió, comprendiendo que se le estaba dando una misericordia que probablemente no merecía. Mientras Vincent conducía por la carretera de la montaña 1 hora más tarde, reflexionó sobre el precio de la venganza. Catherine Morrison había obtenido su justicia. Vincent Torres se había convertido en el asesino que ella siempre había creído que era. Pero al hacerlo, también se aseguró de que su propia hija creciera sin madre, al igual que intentó asegurarse de que los hijos de Vincent crecieran en un hogar roto. El círculo estaba completo,
Pero Vincent no sentía satisfacción al cerrarlo. Había ganado, pero la victoria sabía a cenizas y arrepentimiento. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Amanda. Connor se fue. Dejó una nota diciendo que lo sentía, que todo entre nosotros era una mentira. No entiendo qué está pasando. Vincent borró el mensaje sin responder. Amanda había tomado su decisión, y las consecuencias no podían deshacerse con disculpas o explicaciones. Tendría que vivir con los restos de su matrimonio, al igual que él tendría que vivir con el conocimiento de lo que había hecho para preservar su honor. Se había hecho justicia, fría y definitiva como una tumba de invierno. Pero Vincent Torres había aprendido algo que Catherine Morrison nunca entendió. Algunas victorias cuestan más que las derrotas, y algo de justicia es demasiado cara para que cualquiera la pueda pagar. La guerra había terminado, todos habían perdido. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.